Buenas tardes, doctora. Nosotros somos el grupo 2 y vamos a hablar sobre las etapas de transcripción genética en eucariotas. Los integrantes son Jennifer Ceballos, Tania Chipantiza, Karen Collay, Gabriela Cueva, Pamela Guevara, Antonio Heredia, Kerlin Suasti, Ángel Pauquiza, Daisy Reino, Mabel Sanunga, Juan Francisco Villagrán, Marco Villar y mi persona, Alison Villagrán. La visión general de la transcripción. La transcripción es el primer paso de la expresión genética, el proceso por el cual la información de un gen se utiliza para generar un producto funcional como una proteína. Antes de que se pueda dar la transcripción, la doble hélice del ADN se debe desenrollar cerca del gen que se va a transcribir. La región del ADN que se abre se llama burbuja de transcripción. El objetivo de la transcripción es producir una copia de ARN de la secuencia de ADN de un gen. En el caso de los genes codificantes, la copia de ARN o transcrito contiene la información necesaria para generar un polipéptido, es decir, una proteína o una subunidad de una proteína. Los transcritos de eucariontes necesitan someterse a algunos pasos de procesamiento antes de traducirse en proteínas. ¿Qué es el ARN polimerasa en eucariotas? La ARN polimerasa es la enzima responsable de la transcripción en las células eucariotas. A diferencia de las células bacterianas, donde un solo ARN polimerasa facilita la transcripción, existen varios ARN polimerasas, aunque la más importante por su función y su cantidad en la célula es la ARN polimerasa 2 en eucariotas, que es la que sintetiza los ARN mensajeros que serán traducidos a proteínas en el retículo endoplasmático. La transcripción en eucariotas, su proceso es más complejo. El ARN transcripto primario también sufre en el núcleo el proceso de maduración o procesamiento post-transcripcional. Este proceso de transcripción genética requiere una enzima denominada ARN polimerasa, dependiente o transcrita. En eucariotas existen tres tipos. El ARN polimerasa 1, que es la responsable de la síntesis de la mayor parte del ARN ribosómico. El ARN polimerasa 2, responsable de la síntesis del ARN mensajero. Y el ARN polimerasa 3, que es responsable de la síntesis del ARN de transferencia y de la unidad 5S del ARN ribosómico. Las células eucariotas tienen distintos tipos de ARN polimerasa. El ARN polimerasa 1 es responsable de sintetizar la mayoría de las transcripciones de ARN ribosómico ARNR. Estas transcripciones se producen dentro del nucleolo, una región dentro del núcleo donde se ensamblan los ribosomas. La disponibilidad de estas es que la molécula de ARNR producidas por la ARN polimerasa puede afectar las funciones esenciales de la biología celular, ya que las transcripciones están directamente involucradas con la producción de ribosomas. ARN polimerasa 2. El proceso de transcripción es altamente regulado en el que interviene el ARN polimerasa y varios factores adicionales. La enzima ARN polimerasa 2 contiene entre 8 y 14 subunidades y es la enzima que transcribe el ARN que codifica para proteínas. La subunidad mayor del ARN polimerasa 2 contiene en su región carboxilo terminal un dominio denominado CTD, que consiste en repeticiones de un heptapéptido, el cual es fundamental para la regulación de la transcripción. El proceso de transcripción consiste en tres etapas: iniciación, elongación y determinación. A pesar que el ARN polimerasa 2 es una enzima multinumérica, no puede reconocer los promotores e iniciar la transcripción en forma específica. Para iniciar la transcripción en forma específica requiere de factores adicionales denominados factores generales de transcripción.
los cuales se denominan polimerasa 2. Se ensambla sobre el promotor en forma secuencial o preensamblada con el ARN polimerasa 2. Los genes son activados en respuesta a señales fisiológicas llevada a cabo por los activadores de la transcripción, los que se unen a secuencias intensificadores que están ubicados arriba del sitio de iniciación. El ARN polimerasa 3. El ARN polimerasa 3 transcribe los genes del ARNR, ARN ribosómico en ARN pequeños como ARN de transferencia y ARN ribosómico. Estas transcripciones de ARN más pequeñas desempeñan un papel en la función celular, normal en todo el núcleo y el citoplasma. Fases de la transcripción genética del ADN. El proceso de transcripción genética se realiza en 3 fases que son iniciación, elongación y terminación. Este proceso es diferente en eucariotas como en procariotas. En este caso les vamos a explicar este proceso en eucariotas. Iniciación o ensamblaje de moléculas. La transcripción genética se inicia cuando la ARN polimerasa reconoce una zona de la molécula de ADN llamada promotor, que se localiza inmediatamente antes de la región del ADN que se va a transcribir y que tiene una secuencia de bases específicas y se une a ella. La unión de la ARN polimerasa al promotor determina que las 2 cadenas de la doble hélice se separen y se puede iniciar la síntesis de una cadena de ARN mediante la incorporación de nucleótidos. La ARN polimerasa se une a una secuencia de ADN llamada promotor que se encuentra al inicio de un gen, como lo podemos ver en la imagen. Cada gen tiene su propio promotor. Una vez unida, la ARN polimerasa separa las cadenas de ADN para proporcionar el molde de cadena sencilla necesario para la transcripción. Elongación o crecimiento de la molécula del ARN. Una vez colocada la ARN polimerasa en su posición sobre el promotor, puede comenzar el siguiente paso, que es la transcripción, la elongación. La elongación básicamente es la etapa donde la hebra de ARN se alarga al agregar nuevos nucleótidos. Durante la elongación, la ARN polimerasa se podría decir que camina sobre una hebra del ADN, conocida como la hebra molde, en la dirección 3 a 5. Por cada nucleótido en el molde, la ARN polimerasa agrega un nucleótido de ARN correspondiente al extremo 3 de la hebra de ARN. El transcrito de ARN tiene una secuencia casi idéntica a la hebra de ADN no molde o codificante. Sin embargo, las cadenas de ARN tienen la base de uracilo en lugar de una timina, así como un azúcar ligeramente diferente en el nucleótido, así tal como se muestra en el diagrama. Cada T de la cadena codificante se sustituye con una U en el transcrito de ARN. La siguiente imagen muestra muchas ARN polimerasas que transcriben el ADN al mismo tiempo, cada una con una cola de ARN. Las polimerasas se agregan al inicio del gen, tienen colas de ARN cortas, que se van alargando cada vez conforme la polimerasa se transcribe más del gen. La terminación es de RH dependiente. Es una del ácido ribonucleico con un sitio de unión para una proteína llamada factor RHO. El factor que se une a esta secuencia y comienza a desplazarse por el tránsito del ácido ribonucleico polimerasa, cuando alcanza a la proteína en la burbuja de transcripción, se separa del transcrito y del ARN en el molde del ADN y se libera la molécula de ARN, de tal forma que termina la transcripción y se arma otra secuencia
en el cual se encuentra más adelante el ADN, conocido también como el punto de terminación de la transcripción, lo cual provoca que el ARN polimerasa haga una pausa y así ayude al enlace a que lo logre alcanzar. La terminación independiente depende de las secuencias específicas en la que la hebra del molde de ADN conforme la del ARN polimerasa, que se acerca al final del gen que está se está transcribiendo. Conforme al ácido ribonucleico polimerasa se acerca al final del gen que está transcribiendo, llega a una región en la que es rica de nucleótidos y citosina y guanina. El ácido ribonucleico es el transcrito que está en la región que dobla sobre sí mismo y los nucleótidos de guanina y citosina complementarios se unen entre sí. Esto da como resultado una horquilla que establece una causa que en la polimerasa se detenga en un terminador. A la horquilla se sigue un tramo de nucleótidos de uracilo en el ARN que se emparejan con los nucleótidos de adenina en la plantilla de ácido desoxirribonucleico. La región complementaria de uracilo y adenina del transcrito del ARN. Ya, la terminación. Cuando un transcrito de ARN está listo para su uso en la traducción, se conoce como ARN mensajero. Los ARN mensajeros están traduciendo a partir de varios genes diferentes. Los ribosomas se han unido a cada ARN mensajero y han comenzado a traducirlo en proteínas. Maduración o transformación del ARN transcrito. El proceso de maduración del ARN, también denominado splicing, elimina los intrones y une a los exones para producir una molécula de ARN mensajero maduro capaz de salir del núcleo hacia el citoplasma, donde ocurre la síntesis de proteína. El ARN también se encuentra formado por exones, estos son partes codificantes del ARN, y los intrones que codifican las proteínas. El splicing es el proceso que se encarga de eliminar algunos intrones, dando como resultado un conjunto de ARN mensajero de diversos tamaños y por consiguiente diferentes isoformas de proteínas. La maduración del ARN. Solo se pueden ser eucariontes. El procesamiento de ARN recién transcrito tiene dos propósitos. Permite que el ARN mensajero salga del núcleo y llegar al RER donde se ubican los ribosomas. Permite que el código de ARN mensajero puede ser traducido correctamente. Esto puede ocurrir en 4 procesos, los cuales son el splicing alternativo, adición del GAP, adición del poli-A. La transcripción es el proceso en el que la secuencia de ADN de un gen se copia o se transcribe para hacer una molécula de ARN. La ARN polimerasa es la principal enzima de la transcripción. La transcripción comienza cuando la ARN polimerasa se une a una secuencia llamada promotor cerca del inicio del gen, directamente o a través de las proteínas auxiliares. La ARN polimerasa utiliza una de las cadenas de ADN, la cadena o hebra molde, como plantilla para hacer una nueva molécula de ARN complementaria. La transcripción termina en un proceso llamado terminación. La terminación depende de la secuencia del ARN que señala el fin de la transcripción. Regulación tras la transcripción. Puntos más importantes. Incluso después de que un gen sea transcrito,
La expresión genética aún puede ser regulada en varias etapas. Algunos transcritos pueden experimentar empalme alternativo y producir diferentes ARN mensajeros y proteínas del mismo transcrito de ARN. Algunos ARN mensajeros son el blanco de microARNs pequeños reguladores que pueden causar que el ARN se corte en pedacitos o bloquee la traducción. La actividad de una proteína puede regularse después de la traducción, por ejemplo, mediante la remoción de ácidos o la adición de grupos químicos.